Bienvenido a tu clase de taller de liderazgo. Hoy hablaremos del tema guiones, discursos y frases para decir en una presentación. Hablar en público por primera vez puede llegar a ser una tarea terrorífica y muchas personas no se acostumbran nunca, pero nadie nace sabiendo. En realidad, la oratoria se puede entrenar y aunque no tengamos experiencia, no es difícil dar un buen discurso. Para ser un gran orador, no es requisito haber sido tocado por los dioses, ni mucho menos. Solo se necesita cuidar alguna serie de aspectos que vamos a platicar y practicar y practicar y practicar mucho. Quédate para que sepas de qué te estoy hablando. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Empecemos por definir discurso. Un discurso es toda sucesión de palabras expresadas de forma oral, extensas o cortas, que sirvan para expresar ideas. Este debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado para lo que se quiere. Perfecto para el caso. Un concepto de discurso más específico puede hacer referencia a la acción que una persona hace, vamos a llamarla orador o expositor, cuando esta persona habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso lo que busca es orientar respecto a un tema o a una idea que se quiera expresar a la audiencia, que es desarrollado de tal manera que capte el interés de esa audiencia, el interés de ese público específico al cual se está dirigiendo. ¿Cuál será la función o el propósito de los discursos? Discursos que normalmente suelen ser orales, pero también pueden llegar a expresarse de manera escrita. ¿Cuál es el propósito de ellos? Te voy a mencionar tres. Un discurso debe de entretener, debe de informar y debe de convencer. ¿A qué nos referimos con entretener? Captar la atención del público. ¿Cómo vamos a nosotros a captar la atención del público, de la audiencia? Rompiendo el hielo, platicándole acerca de algo que sea de relevancia para ellos, tal vez contando un chiste, alguna anécdota personal, una situación que le haya pasado a otra persona en relación al tema que estamos tratando. Es decir, captar la atención de mi público para que no se pierda ni un detalle de lo que yo le quiero expresar, de lo que yo le quiero comunicar. Número 2, informar. Es decir, perseguir esa comprensión de un tema o un asunto que resuelva una incertidumbre. Lo que vamos a hacer es ayudar a los miembros del auditorio para que estos amplíen su campo de conocimiento. Es decir, voy a dotarlos, voy a brindarles de cierta información que a lo mejor no conocen o cierta información que sea de relevancia para su conocimiento. ¿Sí? Vamos a tratar de plasmar hechos. Vamos a usar datos estadísticos incluso. Vamos a mostrar una serie de acontecimientos que a lo mejor ellos desconocen. Entonces, todo lo que tenga que ver con suministro de conocimiento a la audiencia es una de las funciones que pretende llevar a cabo un discurso. Número 3, convencer. ¿A qué nos referimos con esto? A modificar la conducta o la manera de pensar de mi audiencia. ¿Qué sucede con los comerciales? Nos convencen o nos enganchan de comprar ese producto o ese servicio porque nos hacen ver que es el mejor. Están cambiando nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Aunque no necesitemos un producto, simplemente con ese discurso bien hecho, convence a los consumidores de adquirir ese producto. Entonces, la función de un discurso es convencer a los oyentes, al público meta, que en este caso es la audiencia, ¿sí? Veamos ahora cómo es que se clasifican los discursos. Número 1, discurso argumentativo. Número 2, discurso explicativo. Y número 3, discurso informativo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El discurso argumentativo, incluso refiriéndonos a lo que acabamos de explicar acerca de la labor de convencimiento, que es una de las funciones de los discursos, es precisamente que a través de un discurso argumentativo buscamos
dar esas razones para defender o atacar una opinión o una idea, con el fin de persuadir o de convencer a alguien sobre algo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues en pocas palabras, la persona que está hablando, en este caso que es el emisor, lleva a cabo el discurso para buscar a través de producir un cambio de actitud o de la manera de opinar de una persona o de la audiencia en general. Por ejemplo, se me ocurre que si estamos hablando acerca del tabaco, ¿no? Si yo estuviera hablando acerca de las estadísticas o las enfermedades y la cantidad de muertes que causa el tabaco, bueno, la finalidad de este tipo de discurso, en este caso, pues sería crear conciencia en la audiencia basada obviamente en datos que me permitan justificar el daño que el tabaco produce en el organismo. Y así poder convencer, pero con argumentos, con datos estadísticos, que es bueno dejar de fumar. Buscar en la audiencia ese hábito, ese buen hábito, o esa manera de cambiar su percepción o su manera de pensar acerca del consumo, en este caso del tabaco. Buscamos entonces con hechos o con argumentos para justificar de X tema, en este caso pues te mencioné lo de poder propiciar el dejar de fumar, para que cambien su manera de pensar o su manera de opinar acerca de determinado tema. El discurso explicativo consiste en facilitar de forma clara y precisa la comprensión de un texto o materia a partir de la información disponible. ¿Qué buscamos con un discurso explicativo? Pues llenar un vacío de conocimiento acerca de un tema. ¿A qué nos referimos con esto? A satisfacer una necesidad cognitiva, un vacío, un hueco de conocimiento que resuelva una duda o una incógnita que desencadene obviamente en un proceso de comprensión. Imagínate que estamos en una conferencia o en un simposio acerca de sismología y tú eres el expositor. Bueno, a lo mejor tendrás que explicar, vaya la redundancia, acerca de la comprensión de los terremotos, a lo mejor definiendo qué son las fallas tectónicas, o bien otro ejemplo podría ser en una clase de medicina, específicamente cardiología, conocer por ejemplo las pautas del deterioro del corazón, dando cuenta así en qué consiste un infarto, cuáles son las causas atribuibles a él, por qué se produce, etc. Es decir, un discurso explicativo es llenar un vacío de conocimiento a través de la información disponible. Y número 3, discurso informativo. ¿Qué consiste un discurso informativo? Que el público comprenda o que se entere de la información presentada de cualquier tema, ¿no? Que generalmente no poseen o que bien tienen cierto conocimiento pero no están enterados acerca de lo que se está tratando. Aquí la finalidad es profundizar en ese tema o en ese desconocimiento, transmitiendo ese mensaje de manera directa y objetiva. ¿Qué ejemplos podemos mencionar en el tipo de discurso informativo? Los textos de comunicación, como son memorándums, periódicos, informes, etc. Incluso referenciando al ejemplo que pusimos ahorita de la conferencia para médicos o cardiólogos, a lo mejor el hecho de que el expositor esté anunciando acerca de una nueva técnica para prevenir infartos, ¿sí? O de una nueva técnica para intervenir quirúrgicamente a una persona con problemas cardíacos, puede ser también un ejemplo de un discurso informativo. ¿Cuáles son las partes que componen a un discurso? Si pudiéramos separarlo o categorizarlo por sus componentes, la primera es la introducción. ¿Qué actividades o qué cosas podemos nosotros poner sobre la mesa en la introducción? En esta parte lo que tenemos que hacer de entrada es saludar a la audiencia, presentarse, justificar el tema del que estamos hablando y también a su vez explicar pues, los puntos principales de los cuales se compone nuestro discurso, ¿no? En esta primera parte del discurso lo que buscamos es
captar la atención de la audiencia. Por lo tanto, pues hay que referirnos al tema de una manera que sea breve, que sea explícita, evitando sobre todo pues preámbulos excesivamente largos y que sean difíciles de comprender por la audiencia. Por lo tanto, en la parte de la introducción pues se recomienda utilizar algunas estrategias, como te venía platicando al inicio, para captar la atención de nuestro público, ¿no? Explicando experiencias personales, narrando alguna anécdota graciosa, haciendo referencia a un acontecimiento actual. Podemos empezar también incluso con una cita célebre, usar algún refrán, plantear alguna pregunta, entre otras cosas más que podemos añadir en la parte de la introducción. Número 2, desarrollo, nudo o planteamiento. En esta parte del desarrollo vamos a exponer las ideas, los contenidos y la información de manera clara y estructurada, es decir, con coherencia y cohesionada síntesis, buscando siempre emplear el uso de conectores para que se entienda lo que nosotros estamos presentando, lo que estamos comunicando a la audiencia, que vayan encadenadas las ideas, que vayan de cierta forma estructuradas para que se facilite sobre todo la comprensión del mensaje que vamos a enviar a los receptores. Y número 3, pues la parte final, que es la conclusión, cierre o desenlace, como quieras llamarle, en el cual se van a resumir las ideas principales y se despide a la audiencia con fórmulas de cierre. La conclusión tiene que ser clara, concisa y precisa y no debe contener información nueva. Además, en la parte de la conclusión conviene destacar que es el punto estratégico del discurso, ¿no? Ya que acuérdate que las últimas palabras que se pronuncian son las que la audiencia va a recordar. Y a veces ni se pueden acordar del inicio ni el desarrollo. Con las últimas palabras son las que normalmente nos quedamos cuando nosotros escuchamos alguna conferencia, algún discurso, algún guión. Es con que nosotros nos quedamos. Entonces se aconseja que además de hacer una síntesis se acabe con una cita, a lo mejor que pueda ser muy llamativa, o tal vez alguna pregunta que provoque de cierta manera que los receptores o la audiencia reflexionen o analicen acerca del tema tratado. Ahora de lo que me gustaría platicarte es acerca de una serie de tips o consejos de cómo iniciar y cómo finalizar un discurso. Empecemos con el inicio. Número 1, comienza con una emoción fuerte. Un expositor con una personalidad débil, con palabras que no llamen la atención, suelen ser conferencias o discursos aburridos. Entonces, las emociones fuertes, ya sean positivas o negativas, pueden captar la atención de nuestra audiencia y configurarla, sobre todo a nuestro favor, para captar esa atención. Número 2, haz referencia a temas actuales. Trata temas del momento, temas que sean de interés para la audiencia. Número 3, comienza con una estadística impactante. Acuérdate que impresionas con datos, con cifras, con argumentos que sean estadísticamente factibles. Si nosotros hablamos de cierto tema sin mostrar números, sin mostrar cifras reales, entonces esto hasta puede sonar como una mentira. Entonces, si nosotros plasmamos números drásticos, es cuando captamos el interés de nuestra audiencia. Número 4, usan una anécdota, platicar sobre cosas que a nosotros nos han pasado referente al tema que estamos hablando. Suelen tener la audiencia cierta afección o cierta relacionarse de cierta manera con el tema que estamos abordando. Número 5, involucra a tu audiencia. No solamente se trata de que el expositor hable, sino también de hacer partícipes a los oyentes, al público que tenemos enfrente, haciendo por ejemplo alguna pregunta, pidiendo opiniones, haciendo una serie de dinámicas para que la audiencia también participe. Número 6, usa tu lenguaje corporal. Acuérdate, y como lo vimos en clases pasadas, el lenguaje corporal dice a veces mucho más que 1000 palabras. Cuando nosotros combinamos un buen discurso
oral, con el lenguaje corporal adecuado, nosotros captamos a la audiencia. Caminar de un lado hacia otro, mover las manos y que sobre todo vaya conectado nuestro lenguaje corporal contra nuestro lenguaje oral. Veamos ahora cómo finalizar un discurso. Si el inicio de nuestra presentación es importante para ganarnos la atención del público, imagínate, pues el final es aún muy importante para que recuerden nuestro mensaje. Incluso estudios sobre la memoria demuestran que recordamos mucho más lo último que estamos hablando. Por eso he escuchado también de muchos estudiantes, y yo también lo hacía, antes de tener un examen, antes de ir a dormir, repasábamos, o en mi caso repasaba las notas o los apuntes para que en la mañana siguiente pues me quedara mucho más fresco todo. Entonces es importante saber que lo último que nosotros escuchamos o estudiamos o lo que sea, siempre se va a quedar grabado, va a quedar ahí una reserva en nuestra memoria. Entonces, retomando el tema, la manera de finalizar nuestro discurso pues es muy importante, ¿no? El público necesita un final, necesita una buena conclusión. Es como cuando te quedas, cuando se acaba una película, ¿sí? Que uno tiene un final claro, pues inmediatamente uno va y busca a internet o platica con alguien acerca de qué se trató ese final que no entendí. Entonces, así como en las películas, pues también la audiencia o las personas necesitan que las cosas terminen o que tengan un final comprensible. Entonces, ¿cómo podemos finalizar un discurso? Número 1, con un resumen o una síntesis del contenido del discurso, con una petición a la audiencia para que hagan algo concreto o actúen en determinado sentido, con una pregunta retórica sin respuesta, es decir, ¿te imaginas cómo sería tu futuro si? Y al dejar pensando pues al público, a la persona. Con un nexo que permita enlazar con el principio de la charla, con una cita o frase adecuada, con una anécdota, con alguna consecuencia que se desprenda del contenido del discurso. Estos son algunos consejos que podemos utilizar para finalizar nuestro discurso. Incluso puedes combinar más de una técnica para concluir. Por ejemplo, puedes resumir las ideas de las que has tratado y terminar con una cita, o contar una historia y terminar con una pregunta retórica de esas que no tienen respuesta. De hecho, aquí te voy a dejar algunas frases que pudiéramos utilizar para despedirnos o para finalizar el discurso, como las cuales son: mi tiempo se está acabando, no quiero abundar más, creo que empiezan a cansarse, concluyo como empecé con mi agradecimiento a ustedes. Señoras y señores, ha sido un placer estar con ustedes. Quisiera expresarles mi reconocimiento por su amable atención. Entonces son algunas frases que pudieran ayudarnos para despedirnos de nuestra audiencia o nuestro público. Y bien, hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca del tema que acabamos de ver, comunícate conmigo. Estoy en la mejor disposición de resolver tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.